Es como en clase, en escuela. Buenos días, niños. Voy a hablar en inglés, pero quiero decir que me gusta mucho venir aquí hoy para participar en este congreso. So, muchas gracias. Espero que la traducción es bastante clara, okay? So, yes, I will talk in English now. Entonces, comienzo diciendo, ¿qué podemos hacer con el lenguaje? Mi interés en el lenguaje no es como lingüista en cuanto a su estructura, su gramática y cómo se organiza en sí misma, sino que como herramienta para ejecutar una interacción social y el shared thinking o pensamiento compartido y lograr el proceso de educación. Entonces, ¿qué podemos hacer con el lenguaje? Y además, ¿para qué es la educación? Bueno, una de las cosas que yo diría de para qué es la educación y que está incluido en el título de esta presentación es ayudar a los niños en su proceso de razonamiento, no solamente entregarles datos sobre el mundo, información sobre distintos temas, aunque eso es importante, no estoy diciendo que no sea importante, es importante, pero además lo que queremos realmente es ayudar a las personas a lograr con la educación es la capacidad de razonar y en cierta medida razonar sobre cualquier cosa. Y esto es una de, si quieren, uno de los objetivos institucionales generales de la educación alrededor del mundo, yo creo, mejorar la calidad del razonamiento de las personas y su capacidad de tomar información y trabajarla de un modo racional y eficaz a fin de llegar a una conclusión útil. Y entonces, la tercera afirmación es: ¿qué se puede lograr con el diálogo en la educación? Un diálogo educativo. Bueno, al hablar de diálogo, en realidad me refiero a algo bastante literal, bastante concreto. No estoy utilizando este término en el sentido metafórico. Cuando dos personas o más interactúan utilizando el lenguaje oral para compartir ideas y generar nuevas comprensiones o entendimientos. Utilizo el término diálogo en este sentido. Y en mi propio trabajo, una de las influencias más potentes acerca de cómo yo he abordado esto ha sido el trabajo de un hombre que ya no está hace mucho tiempo con nosotros, pero sigue teniendo gran influencia, Lev Vygotsky. Como ustedes saben, Vygotsky, supongo que todo el mundo conoce a Vygotsky, todo el mundo aquí los conoce, es como parte de nuestro conocimiento compartido, Vygotsky, sí. Bien, era un científico ruso a inicios del siglo XX y un hombre increíble de muchos modos. Aquí está en una imagen con su hija Gita. Y él aparentemente no era solamente un psicólogo que trabajaba muy cercanamente con niños con dificultades de aprendizaje, básicamente, sino que también era un poeta y un director de teatro y muy atractivo, muy bueno, muy buen bailarín también. O sea, un personaje horrendo en realidad. No podemos compararnos con él para nada, pero bueno. Él dejó un legado de ideas que no logró completar debido a su muerte temprana por tuberculosis antes de llegar a la edad de 40. Bueno, estos fueron descubiertos por Jerome Bruner y Birch a fines del siglo XX y las personas han estado poniendo a prueba sus ideas para ver si es que sus ideas tenían una base empírica. Y estas son algunas de las cosas de las que voy a hablar y que todos vamos a mencionar, estoy seguro, cosas que tienen que ver con estas ideas originales. Para él enfatizaba que el lenguaje no es solamente una herramienta para la comunicación, en el sentido de la transmisión de información de una mente a la otra, que sorprendentemente sigue siendo la forma en que se describe en muchos textos de psicología. El trabajo de Steven Pinker, por ejemplo, habla y dice, ¿no es increíble que al simplemente decir algunas palabras puedo generar que ideas muy precisas viajen de mi mente a la mente de la otra persona? Bueno,
Yo no sé, debe ser muy distinto en la Universidad de Yale que en la Universidad de Cambridge, creo, porque esa no es mi experiencia para nada. Cualquier profesor sabe que uno puede ingresar a una sala de clase y dar una instrucción muy precisa a un grupo de 20 niños y cada uno va a hacer algo totalmente distinto. No, entonces el lenguaje no es una herramienta eficaz para la transmisión perfecta y precisa de una idea de una persona a otra, no. Lo que hace es transmitir ideas que resuenan con el conocimiento existente de las personas para generar un nuevo entendimiento o comprensión y podrían terminar con algo que sea muy parecido a lo que la persona original dijo. Pero no es que estas ideas se muevan físicamente de una mente a la otra. Y Vygotsky estaba mucho más consciente de esto porque él describió el lenguaje como una herramienta para que las personas puedan pensar en forma colectiva y lo describió como una herramienta que era tanto psicológica como cultural y que estos dos aspectos de los lenguajes estaban intrínsecamente relacionados. No eran distintos, y él comenzó a hablar de esto de tal manera para decir que esto en realidad representaba la naturaleza de la cognición humana, de la diferencia entre lo cultural y lo psicológico, que de un modo que era particular y distinto a todas las demás especies. Entonces, en realidad, estas ideas han existido desde la época de los griegos, pero él lo estaba elevando a un nuevo nivel de precisión. Y el tipo de cosa que él estaba tratando de transmitir eran formas de pensar y formas de utilizar el lenguaje. Y como los filósofos griegos sugirieron, y otros antes de Vygotsky, que las formas de utilizar el lenguaje que los niños se encuentran en sus primeros años influencian las formas en que piensan. Pueden representar formas de hacer sentido del mundo y que ellos ven son utilizadas por las personas que los rodean. No es que los niños nazcan a un mundo físico en el cual luego le encuentran sentido, sino que nacen dentro de un diálogo y nacen dentro de relaciones entre otras personas, de las cuales empiezan a hacer sentido. O sea que es una experiencia intermediada y el lenguaje es una de las formas principales en que lo hacen. Es un mediador. Entonces, al oír la forma en que otros hacen sentido del mundo, los niños comienzan a hacer sentido del mundo ellos mismos. Bueno, como digo, esto en sí mismo no era una expresión precisa de ideas, totalmente novedosa, pero lo que Vygotsky ofreció, que sí era más original, era que él sugería que no era simplemente un proceso de una sola vía, sino que era una especie de hélice, una espiral, en donde los niños podían comenzar a pensar de un modo nuevo y desarrollar formas nuevas, y que luego podían representar esto en palabras y que podían compartirlo con las otras personas con las que interactuaban en la comunidad. Entonces, alguien en esa comunidad podría escuchar cómo los niños le daban sentido a la vida, cómo reaccionaban de manera concordante, y eso facilitaba el proceso de educación, esta espiral de la manera de pensar y de interactuar. Y a medida que las personas se vuelven más capacitadas, a medida que crecen, pueden desarrollar maneras bastante innovadoras de pensar las ideas de ciencia, matemáticas que desarrollan las personas, que luego se retroalimentan en el discurso de la comunidad. Y esta espiral sigue funcionando. Y esta es la manera en que Vygotsky describió la relación entre el plano cultural y el plano psicológico, lo social y lo psicológico, lo intermental y lo intramental. Y así como funcionamos en la educación y en la psicología de la educación, la relación entre lo intermental y lo intramental. Y esta es una característica propia de la sociedad humana, donde tenemos instituciones, donde hay procesos que permiten que el aprendizaje funcione y que funcione bien. Y en segundo lugar, los procesos según lo cual las personas pueden aprender de manera colectiva. Y este es un entorno más simétrico y trabajas más con tus pares y no necesariamente con el modelo de la figura autoritaria o del líder, sino personas que son semejantes, que tienen el mismo nivel, el mismo estatus que tú. Y voy a tomar
la perspectiva de las dos cosas, empezando por la interacción entre maestro y alumno. La investigación sobre la interacción tiene unos 50 años en el campo académico, quizás un poco más, y se ha sistematizado bastante, y desde el principio había características muy evidentes sobre lo que ocurría en la interacción en la clase, en el aula de clases. Y hay una regla en este contexto conocida como la regla del 70%, que es si observas un aula de clases normal, el 70% de las veces alguien está hablando y además el 70% de todo ese discurso está en manos del profesor. Y yo he estado en muchas clases, recuerdo le comenté a David que un año en el 98, 1998, me di cuenta que había estado en aulas en todos los continentes del mundo salvo la Antártida. Y me di cuenta en ese momento que aunque me interesaba mucho las variaciones cross-culturales y las diferencias, pero que las aulas en todas partes del mundo tienen más similitudes que otro tipo de acontecimiento o evento en esas distintas culturas. Y eso se debe a que el lenguaje se modela en determinadas formas por las personas para lograr ciertos objetivos, y todas las clases, todas las aulas en el mundo están tratando de hacer más o menos lo mismo. Hay variaciones interesantes, pero hay muchas similitudes. Una de las cosas que los investigadores también han demostrado que es una característica común de las aulas en todas partes del mundo es que los profesores hacen muchas preguntas cuando están interactuando con sus maestros, con sus alumnos. En lugar de este monólogo que yo tengo, típicamente están haciendo preguntas. Y al principio de la investigación sobre el aula, hasta los años 70, se criticaba mucho a los maestros por hacer tantas preguntas. Y la gente decía, es muy extraño que los maestros estén preguntando tantas preguntas, porque en otros contextos no se reciben tantas preguntas constantemente. Si estás trabajando en la oficina, no siempre estás haciendo preguntas. No debe ser la manera correcta que los maestros estén haciendo tantas preguntas. Y yo creo que eso no es cierto. No se puede juzgar lo que están haciendo los profesores según lo que ocurre en otros contextos. Nadie se queja de los abogados haciendo preguntas en los tribunales, o las personas en los programas de televisión haciendo tantas preguntas en las entrevistas. Pero si hay algo que se puede rescatar o que se pueda criticar de la manera en que se hacen las preguntas en el aula, aunque no queremos que los maestros se detengan, ¿para qué son esas preguntas y qué están logrando? Eso es lo que vale la pena rescatar. Entonces diría, no es que los maestros hacen demasiadas preguntas, pero lo que sí sabemos es que quizás estén haciendo preguntas de determinado tipo, demasiadas preguntas de ese tipo, que son preguntas cerradas, preguntas que tienen una sola respuesta, y esa respuesta ya está en la mente del profesor, y ustedes saben a qué me refiero. Son preguntas que requieren una sola respuesta posible. Y no hay muchas preguntas que alienten a los niños a pensar realmente. Preguntas que tengan una estructura más abierta y que estimulen el pensamiento en lugar de estimular la recuperación de un tema particular o un ítem de información en particular. Entonces quizás queramos analizar con mayor sutileza cuáles son las preguntas que se hacen y si podemos lograr más, si equilibramos un poco más la manera en que se hacen las preguntas y consideremos para qué se pueden utilizar de manera más eficaz. Veamos algunos ejemplos del tipo de pregunta que típicamente se ven en las aulas. ¿Debe decir a sus padres o no? A ver, no. A ver, hablen entre todos y decidan qué deben hacer Kate. Y luego aprieten el pulso en el botón para decidir la respuesta. ¿Le cuentan a los padres o no?
¿Crees que es eso? Sí, sí, yo también. ¿Se lo dice a sus padres? Bueno, tanto. Esto es muy típico si les dan la actividad a los niños por primera vez. Pero después de han tenido algunas clases con profesores acerca de la parte metacognitiva y que están acordados que van a seguir ciertas reglas y empiezan a practicar esto y se da algo muy distinto como esto. Lo vuelven a leer, intercambian, deciden qué hacer. ¿Y qué crees tú? Uno de los alumnos dice, ¿y qué te parece a ti? Bueno, y dice, bueno, pues como es su amigo, yo creo que no debe. Bueno, intercambian sobre, no vale la pena tener un amigo que roba, ¿cierto? Dice uno. Ah, no, dice el otro. ¿Y tú qué crees? Yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo ya dije lo que pensaba. Y luego seguimos. Bueno, no lo vamos a leer completo. Bueno, y se demoran muchísimo más, esto es lo otro, se demoran mucho más con la actividad. Y pueden ver que comienzan a razonar en voz alta y se cuestionan, sí, pero, y comienzan a explicar. Pero, bueno, él prometió que no. Yo prometí que no le iba a contar a nadie. Y finalmente ven que hacen aquí una pausa y dicen, bueno, estamos de acuerdo en esto y finalmente pulsan el botón. Pero es una conclusión muy distinta a la que se llega o la forma en que se llega a esto en comparación al ejemplo anterior. Nosotros hemos hecho investigaciones con las palabras claves, como por qué dentro del intercambio entre estos niños. Y pueden ver la aparición de palabras como porque y pero y yo creo, y empiezan a darse con mucha más frecuencia. Los niños empiezan a utilizar esto mucho más como una herramienta cultural. Y eso resulta evidente en el lenguaje que utilizan. O sea, hay muchas formas en que el lenguaje se hace muy distinto. Y lo que podemos mostrar es que a través de ese tipo de experiencia, y dándolo en esta forma orientada, en que está la combinada, las dos caras de la moneda, tanto el profesor y los alumnos que interactúan y que los alumnos se interactúan entre sí también, y esto se utiliza de un modo eficaz, combinado, encuentran que hay mucho más conversación exploratoria o intercambio exploratorio, y también encuentran que los alumnos pueden resolver problemas de un modo mucho más eficaz. Encontramos en la investigación en matemáticas y ciencia que la comprensión razonada a los alumnos les va mucho mejor con este método. Y además encontramos que los individuos se hacían mucho mejores en cuanto a su propio razonamiento gracias a esta experiencia colectiva. Entonces, de este pequeño modo hemos generado evidencia empírica para respaldar lo que decía Vygotsky hace muchos años atrás acerca de la relación incremental del razonamiento y la incremental del razonamiento psicológico. Cuando uno ve a los niños que participan en este tipo de programa de intervención. Entonces, básicamente, podemos ver que hemos respaldado las ideas de Vygotsky, en que las personas razonan juntos, están desarrollando formas de razonar por su cuenta. Y entonces, las consecuencias prácticas son claras. Esto es lo que sugerimos que hagan los profesores en este proyecto en el cual hemos estado involucrados Christine y yo recientemente, con profesores de matemáticas. Este es el tipo de cosa que alentamos a los profesores para que hagan. No necesariamente algo fácil, porque a veces va como que en contra de su propia experiencia, de su tradición y su propia experiencia como aprendices no incluía esto. Entonces, pero hay que ir modificando el clima en la sala de clase y hay que también modificar las reglas básicas de la sala de clase, pero ayuda. Bien, eso sería de parte mía, lo voy a dejar aquí. Espero que se haya entendido, que le hayan encontrado el sentido. Si alguien quiere saber más, aquí está mi correo electrónico y también mi sitio web del Thinking Together, donde pueden encontrar más información. Muchas gracias por su atención.